Nos está esperando del otro lado una persona que hace tiempo que teníamos ganas de conversar con ella y es la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, licenciada en Economía y está maestrando, por lo menos así me informé, algo que tiene que ver con desarrollo económico. Ella es la licenciada en Economía Mara Ruiz Malek. ¿Qué tal, ministra? Marcelo Aymar la saluda. ¿Cómo está? Buen día. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Suele perdonar? ¿O para ser ministra de Trabajo hay que saber perdonar por los tiempos que se vienen? Hay que saber perdonar y hay que saber no olvidar también. Eso tiene que Las ver. dos cosas. Y eso tiene que ver con que se vienen tiempos en donde tal vez en una paritaria, en donde uno no se sienta representando el Estado, teniendo esos acuerdos tripartitos, olvidando la lógica del perdón y sobre algunas cosas que sucedieron, desde el Estado es conveniente ir con esa mirada porque si no es muy difícil llegar a acuerdos entre las otras dos partes, ¿no? La patronal y los trabajadores. Y sí, pero en general es como es un poco la característica del diálogo tripartito, digo, poner un poco por encima de diferencias que pueden haber ocurrido, que pueden ocurrir en el futuro, digamos, la búsqueda de acuerdos que sean en beneficio de todos. Y del Estado tenemos un rol importante que es entender que a veces las dos partes no tienen la misma capacidad de negociación y por eso también no solamente ser mediadores, sino también ser compensadores cuando hay una diferencia de fuerza muy grande. En el Estado es un poco más complejo porque, bueno, tenemos dos partes que pugnan en realidad en principio por un mismo objetivo, Mm. Ayer, pero bueno, es sí. la parte más difícil de la negociación. Ayer estaba pensando en la función de la CGT en estos tiempos, de, bueno, hoy el binomio de Dar y Acuña, en algún momento también con Juan Carlos Schmidt, y en esos últimos años, 2008, 2018, 2019, la CGT para algunas miradas de ciertos periodistas fue como un tanto blanda ante lo que estaba llevando adelante Mauricio Macri en tanto política económica. Era devastador, no vamos a repetirle de nuevo a la audiencia lo que sucedió en esos 2 años que terminaron en el fracaso de su administración, pero la mirada que teníamos algunos periodistas ante esa CGT, ante ese binomio de Dar y Acuña, era que tenían que ser un poco más fuertes en cuanto a los reclamos, haberle tal vez generado mayores posibilidades de participación a los trabajadores, bueno, algo que no sucedió. La pregunta es, Mara, si esas características de Héctor Dar, de ser una persona que en ese momento fue excesivamente conciliador, hoy le sirve para este momento de crisis a lo que en ese momento era la oposición y hoy es el oficialismo representado en Alberto Fernández. Y esa CGT trabaja en línea en lo que antes, tal vez cuando estaba en los últimos años de Mauricio Macri, era un reclamo que le pedían los trabajadores de manera más fuerte, ¿no? Mira, yo no sé si, digo, creo que el movimiento obrero durante estos últimos 4 años consiguió algunas cosas que quizás no las vemos porque justamente fue impedir que ciertas cosas sucedan, digo, no se pudo plasmar en el Congreso, no nos olvidemos que hubo 3 intentos de plasmar en el Congreso una reforma laboral perjudicial para trabajadores y trabajadoras, eso se pudo parar. Hubo una movilización bastante fuerte y bastante grande contra la cuestión jubilatoria. Si mal no recuerdo, el 1 de mayo del primer año, 2016, hubo una marcha muy, muy fuerte, una de las primeras. Después, bueno, a veces me parece que lo que también nos cuesta muchas veces como sociedad es que es más fácil cuestionar una medida puntual que un modelo económico entero, porque contra qué uno está peleando, y es importante empezar a darle más peso al movimiento obrero en la discusión, no solamente de si hay una intento de flexibilización laboral o una medida de regulaciones, sino del modelo en general. Creo que eso es lo que lo que se intenta cuando se convoca a un diálogo, un acuerdo social general, digamos, a nivel centrales y a nivel cámaras y a nivel Estado. Lo que se está poniendo en cuestión es empezar a discutir el modelo económico, y eso me parece muy bueno, y eso me parece que es bueno que la conducción de la CGT se involucre. Creo que lo que nos dejaba el periodo 2016-2019 fue, pero incluso te diría, hasta los años previos también, porque creo que un poco la lección desde los últimos 4 años del kirchnerismo es que habíamos llegado como una especie de techo de donde
donde el status quo alcanzaba para esto, Sí. y que había que dar un salto en nuevos acuerdos sociales y económicos. Y es un poco lo que propuso Alberto. Mm. Y sí, me parece que los actores que están involucrados, pero el variopinto de actores que tenemos en el movimiento obrero, todos creo que me parece que hay una especie de línea de comprensión o de acuerdo con esa idea, de que hay que dar un salto que nos permita, digamos, incorporar nuevas tecnologías, agregar valor, llevar el desarrollo argentino un pasito más arriba, de manera que la torta sea grande para todos, y al mismo tiempo que eso no se haga a costa de pérdida de derechos, sino por el contrario, que permite justamente mejorar la vida de todos y todas, si no, digamos, es un poco en mano. Sí, el otro día pensaba y raramente, pero estaba tratando de analizar y decir, bueno, después de la pandemia, ¿cuáles serían las dos reuniones que a mí me interesaría que puedan llevarse adelante? Y una sería la de Alberto Fernández con Schiaretti, que todavía no sucedió, es el único gobernador de la provincia de Córdoba que, bueno, que no tuvo una reunión cara a cara con Alberto Fernández, y la otra de Daer con Moyano. ¿Vos crees que cuál va a ser primero de ambas reuniones? No sabría decirte, no sabría decirte cuál de esas, pero sí sé, sí Son como creo que las está, expectativas, ¿no? Como las reuniones, que eso te digo que va a Netflix, ¿sabés? Como garpa. eso te lo tenés que preguntar a ellos. Yo Ah, lo que sí creo que yo creo que más allá de las diferencias puntuales que puede haber entre personas, creo que todo el movimiento obrero o comparte que hay que, digamos, profundizar la lucha en materia de defensa de derechos, y que el coronavirus me parece que es una lectura también común de que, si bien pone sobre la mesa un montón de crisis, un montón de desigualdades, también puede profundizarlas. Entonces, que ahora no solamente estamos en riesgo de tener una pérdida material, sino también tener una pérdida institucional de derechos, y que algunas cosas se terminan perpetuando, eso no es bueno. Entonces, digamos, hay como un acuerdo de que saliendo de esto no se puede perforar el piso de derechos, y que sobre eso nos tenemos que juntar a dialogar cómo hacemos para, digamos, elevarlo, que hay que como ponerse un poco más propositivo en ese sentido. Y por otro lado, que también hay un reconocimiento del sector obrero de que hay que mejorar algunas cosas en materia de, digamos, de agregar, de generar esquemas de laburo que agreguen valor y que al mismo tiempo no signifiquen una pérdida de derechos. Creo que ese es el desafío que ya sabíamos que teníamos, y que un poco el coronavirus empezó a interrumpir y nos retrotrajo un poquito un escalón, me parece, donde le estamos de nuevo discutiendo el piso. No es bueno, tenemos que darlo por sentado y salir adelante. Ministra, hay dos preguntas en una, son puntuales de situaciones conflictivas a nivel laboral en la provincia en estas últimas semanas. Uno es, ¿cuál es el momento, el instante que está viviendo hoy el trabajador de Mondelex, que es una fábrica de productos alimenticios que han tenido problemas con suspensiones, tal vez con rebajas salariales? Han los trabajadores escrito algo que tiene que ver con que, bueno, nunca paró la empresa de producir, y bueno, cuál era el día de hoy de ese conflicto laboral. Y después lo otro que quería tratar de que nos explicase es, bueno, ustedes hace poco, de hecho el 4 de marzo, de mayo, perdón, desde el Ministerio de Trabajo de la provincia, presentaron un protocolo para los metalúrgicos. Y ayer, desde Olivos, salió una información que en esta flexibilización de sectores de la economía iban a empezar a trabajar desde el lunes nuevamente Toyota en Zárate y Volkswagen y Ford, ¿no? Que son tres plantas del sector automotriz muy importantes para la reactivación económica. Quería que un poco nos diga el día de hoy de estas dos realidades que tienen que ver con el mundo del trabajo y los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Te digo primero lo del protocolo. Nosotros Sí. cuando empezó la cuarentena, había un montón de actividades esenciales exceptuadas, y lo que nos empezó a pasar mucho es que, lógicamente, había muchísimo miedo por parte de los trabajadores para ir a trabajar, y eso, digamos, muchas veces hemos tenido que interceder a hacer acuerdos para que la producción siga, y al mismo tiempo muchos empresarios que no eran conscientes para nada, y nos sigue pasando en algunos sectores, de que la producción, podía seguir en algunos lugares, pero no podía seguir de la misma manera que había estado hasta hace 2 meses, porque había que tomar nuevos recaudos. Sí.
y también nos encontramos con la dificultad de cómo fiscalizamos eso, porque nosotros, digo, cada provincia es responsable de ser la policía del trabajo en su provincia y de verificar que las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores se cumplan. Entonces, Sí. en una situación normal hay regulaciones, hay métodos, hay equipo de protección que tiene que ser utilizado y todo el mundo más o menos lo sabe, pero ahora en una situación nueva donde había que agregar nuevas medidas. Entonces hicimos obligatorio en la provincia para el ámbito laboral un protocolo especial que cada empresa tenía que diseñar, informar y consensuar con sus trabajadores específico para la pandemia COVID. Es decir, además de todas las normas que habitualmente cumplen, que serán distintas en una fábrica, en un comercio o en un servicio, algunas cuestiones particulares. Y también eso ayudaba a dejar en claro quién ponía qué cosa, qué cosa era responsabilidad del trabajador, llegar, la higiene de manos, el uso, que yo estornudar en el codo, bueno, antes de que se impusiera el uso del barbijo, etcétera, y también la provisión de elementos. El empleador tiene que brindar el alcohol en gel o el jabón y toallas para secarse las manos, todo eso tiene que estar a disposición del trabajador. Bueno, eso lo hicimos obligatorio. Sí. Pero lo dejamos que cada empresa lo redacte con unos contenidos mínimos, también entendiendo que los mundos de una pyme pueden ser distintos que una gran fábrica, etcétera. Nos empezaron a llamar de muchas cámaras y muchos gremios diciendo no sabemos cómo hacerlo o dennos un ejemplo. Claro. Aprobamos una especie de modelo para que sirva justamente de modelo para que todas, y después empezaron a acercarse varias cámaras y varios sindicatos, federaciones que empezaban a acordar modelos generales para sus sectores. Entonces le dijimos, bárbaro, aprobémoslo, así sale publicado, así todo el mundo lo ve. El modelo está colgado en la página del ministerio. Sí. Y van quedando como, digamos, modelos y pisos mínimos para cada uno de los sectores. Ahora, como se están habilitando tareas especiales, digamos, el protocolo ya no solamente es obligatorio, digamos, en el ámbito laboral, sino que cada intendente cuando pide autorizar una actividad tiene que mandar un protocolo sanitario completo, que puede incluir o no esta cuestión de dentro del ámbito de trabajo, y que también tiene que incluir otras cosas como cómo se moviliza la gente, horarios en el caso de los comercios, cosas que por ahí no estaban incluidas en lo nuestro, pero nosotros empezamos por esto porque tenemos la responsabilidad legal de cuidar al trabajador y trabajadora. Así que esos protocolos están ahí, pero bueno, son como que están contenidos en el más general sanitario que hoy tienen que presentar los municipios para cuando peticionan abrir una empresa. Pero nosotros cuando vamos inspeccionamos si el trabajador está seguro o no, nos fijamos efectivamente si la empresa tiene un protocolo especial de COVID para cuidar al trabajador y obviamente si lo cumple, ¿no? Sí. Eso de Arin. Lo otro que me preguntabas de Mondelez. Mondelez es, bueno, en la provincia tenemos una cuestión a veces de espacio físico, que como estamos muy cerca de Capital y del Ministerio Nacional, algunos conflictos los tomamos nosotros y algunos conflictos los toma el Ministerio Nacional. En este caso, Mondelez está en parte allá en Nación. Lo que sí te puedo decir es que nosotros, digamos, estamos todo lo que tiene que ver con suspensiones en el marco del artículo 23 bis, que es el que permite, es el único tipo de suspensión permitida y implica que tiene que haber un pago no remunerativo y que tiene que ser con acuerdo del gremio. A ver, si hay un acuerdo con el gremio, nosotros en general, digamos, lo miramos con ojos de que ha habido algún tipo de diálogo y que el gremio conoce la situación de la empresa. Claro. No obstante, nosotros en el Ministerio de Trabajo revisamos todo y revisamos las distintas situaciones. Obviamente no es lo mismo una pyme que viene de años de vivir al día con suerte y que efectivamente no puede afrontar un pago completo aún con la ayuda del Ministerio de la Nación, con el ATP, etcétera, que una gran empresa que, digamos, ha tenido suculentas ganancias en los últimos años, ha podido acumular en parte sus empresarios capital, claro. y hoy podría hacer frente, y ni hablar de empresas que siguen funcionando, donde también tenemos un variopinto de situaciones, porque también nos encontramos con que muchas empresas que en realidad siguen funcionando, no siempre están atendiendo su demanda habitual y por ahí también tienen dificultades. Digo, esto también sucede, pero nosotros lo que hacemos es ver los casos, no hacemos chorizo,
porque nos parece que, digamos, justamente es un momento donde hay que poner el hombro, pero tiene que poner el hombro el que más puede, y el que menos puede, bueno, verá la situación y verá si realmente puede ponerlo o no. Claro. Ministra, usted hace unos días tuvo una reunión con los titulares del Sindicato de Trabajadores Domésticos, ¿no? Trabajadoras Sí. domésticas de la provincia. ¿Usted le parece que va a seguir siendo mejor ministra si le conmueve más tener reuniones con trabajadoras domésticas que con dirigentes de la UIA? A mí me parece que nosotros con los dirigentes de la UIA nos hemos juntado ya, sobre todo de WITBA, que es la sede de provincia, nos hemos juntado ya. No siempre publicitamos todo lo que hacemos en las redes, porque yo soy más de trabajar que no soy tan amante de la comunicación, si querés. Sí. Pero ya nos hemos juntado con la WITBA, incluso antes de que empiece la pandemia, para conversar un poco, y cuando empezó la pandemia fue una de las primeras organizaciones empresariales que se comunicó justamente para charlar las cuestiones del protocolo, y de hecho estaban contentos que lo hayamos puesto porque les facilitaba justamente tener un vi que tuvieron un conversatorio con Rapalini, sí, que es el titular, pero bueno, evidentemente a mí me pone más contento que usted diga, uy, qué buena esta mañana, hoy voy a tratar de recibir a trabajadoras domésticas. No, es que la verdad es que nosotros queremos, hay como una historia en los ministerios de trabajo, me parece que los ministerios de trabajo siempre su tarea está muy sesgada al trabajador formal, asalariado, registrado, de la ley de contrato de trabajo y chau. Y la verdad que no, nosotros queremos ampliar ese universo, trabajar. Ya se había empezado mucho y el Ministerio Nacional en la época de Tobar había empezado, pero nosotros queremos profundizar el trabajo primero con todos esos trabajadores que no acceden a todos esos derechos. Claro. Y trabajadores de casas particulares es un área justamente particular porque tiene sus propias problemáticas. Nosotros como autoridad tenemos muchas dificultades para fiscalizar justamente porque es una casa particular, por eso tiene una ley especial, por eso estrategias especiales, claro, pero son trabajadoras, su ámbito es el Ministerio de Trabajo, no es el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, no es el Ministerio de las Mujeres, si bien todos esos tenemos que hacer un trabajo, digamos, conjunto, es el Ministerio de Trabajo donde tenemos que tener un mayor diálogo, y lo mismo sucede con todo el resto de los trabajadores que no acceden a los derechos que muchos trabajadores acceden, los informales, los desocupados, que son trabajadores que justamente ahora no consiguen trabajo, aquellos desalentados. Todo eso tiene que empezar a también gestionarse y trabajar desde el Ministerio de Trabajo, y también tienen que, me parece, y es algo que nos vienen diciendo las organizaciones sindicales que se dan cuenta, es que tienen que tomar también la representatividad de esos trabajadores y trabajadoras, porque desde los 90, que son una masa muy, muy grande e importante en nuestro país, lamentablemente, pero hay que ver cómo entonces los incorporamos y tienen que ser parte del Ministerio de Trabajo. Así que sí, a mí me ponen, de hecho, me dio al revés, me dio culpa el no haberme juntado antes con ella, porque siempre decíamos, tenemos que juntarnos esto o lo otro, y hasta cuando dije, no, me la crucé en un conversatorio con Estela Díaz, nuestra ministra de la Mujer, y dije, no podemos seguir posponiendo esto, claro, y la verdad que tenemos una agenda muy, muy rica y muy importante para seguir con las trabajadoras de casas particulares, en capacitación, en formación profesional, en campañas de registración, en campañas de difusión y concientización de la ley. Tenemos mucho laburo para hacer. Mara, ¿a Axel lo conoces desde la cursada de Económicas? No, yo soy otra generación, no quiero decir que nuestro gobernador es más grande de lo que parece. Ya está claro, pero bueno, capaz que tenían algún cruce desde ahí. Yo creo que yo estaba en la primaria con No le va a llegar igual al gobernador, pero ¿sabes por qué te hacía la pregunta, Mara? Porque hace un par de meses hablé con Agustín Simone, con el ministro de Infraestructura, y cuando estaba armando la entrevista, estaba buscando datos y veía que Agustín se juntaba con intendentes de los 35 municipios de la provincia de Buenos Aires, 2 por día recibía, más o menos, en su ministerio.
Y empecé justamente la entrevista con Agustín diciendo de dónde viene tanta cantidad de trabajo, y aparte saqué la cuenta que si a 2 intendentes por día, si son 135, solamente esa tarea le iba a llevar más de 3 meses de trabajo. La pregunta sería, ¿de dónde les viene a todo este grupo estas ganas que uno ve que tienen de trabajar todo el tiempo? Ayer estaba justamente Axel Kicillof hablando a la noche, dando una entrevista con Novarecio muy tarde por la noche, y si yo repaso el trabajo de Augusto Costa, el trabajo propiamente de Agustín, que era el ejemplo que daba, el propio trabajo tuyo, entonces quería ver si tal vez esa relación venía desde la facultad, o cuándo o quién fue la persona o en qué momento se dieron cuenta que si estaban al frente del gobierno de la provincia de Buenos Aires iban a tratar de llevar adelante mucho trabajo sin parar como el que se ve. Porque eso de algún lado salió. Sí, no, es que justamente lo que nos fue uniendo a todos un poco, yo a Axel lo conozco de cuando llegó a ser secretario de Política Económica en el Ministerio de Economía. Yo trabajaba en el Ministerio de Economía, ya estaba ahí. Y cuando él llegó, la verdad que el equipo, que él se apoyó mucho en la gente que estaba ya en el ministerio, digamos, en algunas áreas trajo más gente propia, pero en muchas apoyó mucho a los trabajadores de la línea, digamos, aunque en realidad era un equipo de gente muy joven. Sí. Y la verdad que fue un cambio de paradigma muy grande, porque de repente empezamos, digamos, a trabajar, a generar políticas, a influir en lo que pasaba en el país. Ayudamos con mi equipo habíamos ayudado con primero la implementación de precios cuidados, con el Procrear, con el Progresar, que estaba de hecho en manos de la subsecretaría en la que yo trabajaba, todas políticas que le cambiaban la vida a la gente a fuerza de, lo mejor que tiene el equipo de Axel me parece que es eso, es que no para de trabajar en ningún momento, 24/7. Ese creo que es el atributo más grande por el cual Axel ha llegado a donde llegó. Es un tipo aparte que están todos los temas, que a veces vos ves que está yendo a una reunión y vos decís, ay, pero no les llegué a mandar lo que tenía, y se lo mandás sobre la hora, y el tipo, no sé cómo lo lee tan rápido, lo incorpora tan rápido, lo escuchás y dice exactamente los datos que vos le pasaste, él ya los incorporó y los comprendió, y los está repitiendo, y decís, ¿cómo hizo? No, aparte cuando ves que el líder, cuando ves que el líder tiene esa fuerza de trabajo, es como que también eso potencia todo para arriba, ¿no? Y hay como una máxima que es la de que el que más autoridad tiene es el último que se va, digamos, es el último que se va a descansar, es el último que se va a dormir, es como al revés de lo que sucede muchas veces, donde pobre el pasante es el que más trabaja. Bueno, acá un poco la línea es la contraria, digamos. Uno tiene una responsabilidad mayor, entonces tiene que trabajar más. Obviamente se apoya en todo su equipo. Yo encontré un equipo maravilloso en el Ministerio de Trabajo de la provincia, un montón de trabajadores que estamos logrando motivar y está respondiendo muy bien, y un equipo de subsecretarios muy bueno que armamos, pero la máxima es esa, el último que se va es el que más responsabilidad tiene. Bueno, Mara, y nos unimos un poco por eso, porque cuando Axel nos trajo como esa especie de propuesta, y vos te ibas a las 8, pero veías que el subsecretario todavía estaba en la oficina y se quedaba hasta las 9, decías, bueno, sí, esto es lo que yo puedo hacer, y esta es mi manera de aportar al país, y se genera una sinergia muy buena. Bueno, Mara, era la primera vez que charlábamos, yo tenía ganas de hablar con vos, y por último vamos a informar a la gente con algo que creo que es importante, que lo están difundiendo también desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que es que se haga presente la gente y que colabore en esta en la encuesta permanente de hogares, ¿no? Sí, me parece que es importante eso. Me escribió el subsecretario de Coordinación, me dijo, estamos teniendo problemas para que la gente de Mar del Plata, Bahía y me está faltando alguno de La Plata, el Gran La Plata. Contesten la encuesta permanente de hogares. Por favor, si alguien nos llama diciendo que los quiere encuestar para la encuesta permanente de hogares, hay unas webs que publicamos ahí en las redes del Ministerio donde pueden chequear la identidad de quien nos llama, obviamente. La encuesta es anónima, pero es la que después nos da los datos de desempleo, de no registro, de ingresos, de hacinamiento, un montón de datos que son clave para poder generar la política pública que viene, para saber cómo está impactando la cuarentena. Entonces necesitamos que la gente se cope y nos ayude contestándola lo más precisamente y con la verdad.
es anónima, no va, digo, ese dato no queda nominado, nadie sabe quién contestó qué, solamente la zona, la región, pero es recontra importante para que nosotros después podamos hacer políticas, recontra, así que si les toca, por favor, contéstenla. Así es. Mara, bueno, te mando un beso, buen fin de semana y muchas gracias por estos minutos. No, a ustedes, hasta luego. Gracias, chau, chau. Quien está hablando con nosotros era y es la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y es la economista Mara Ruiz Malek.